Urólogo dominicano, don Pablo Mateo. Don Pablo, ¿cómo está usted? Hola, Jochi, ¿qué tal? ¿Cómo se Gracias. siente? Muy bien, gracias. Y gracias a todos ustedes por la invitación. Doctor, realmente el dominicano estamos cogiendo conciencia del cuidado de la próstata, o sea, sus chequeos, desde qué edad, cuál es la dinámica realmente en el... Sí, primero que todo, darle gracias, Jochi, por la oportunidad de estar aquí junto a ustedes. De verdad que el trabajo que ustedes hacen como comunicadores ha hecho su trabajo en la concientización de la población, porque hace años atrás eso no ocurría. Sin embargo, ahora van una cantidad de pacientes que no tienen ningún síntoma y solamente van a evaluarse. Pero lo que el señor decía de Parra, algo importante es que muchos pacientes, entre un 20 y un 25% de pacientes que se hacen el PSA, que es el análisis en sangre, correcto, que está normal y pueden tener cáncer. Entonces, el tacto rectal es importante y es bueno que se sepa, porque muchas veces, incluso individuos que saben que es así, se hacen el PSA, está normal y no se hace una evaluación física. O sea que es importante hacerse la evaluación física. O sea, la evaluación física es el tacto, ¿verdad? Es el tacto rectal, pero que no es solamente palpar la próstata. En un tacto rectal uno puede diagnosticar un tumor de recto, un sangrado, una hemorroides. O sea que es parte del examen físico del paciente. Correctamente. ¿De los cuántos años en adelante, doctor? Es lo prudente. Eso va a depender, porque por ejemplo, hemos tenido pacientes hasta de 35 años con cáncer. Entonces va a depender de los antecedentes. Un paciente, por ejemplo, con antecedentes de cáncer es un paciente que va a tener más riesgo de tener cáncer de próstata. Wow. Eso va a depender mucho de los antecedentes del paciente, sí. Y los hábitos también. ¿A qué usted le llama antecedentes? Por ejemplo, eso es importante. Si antecedente quiere decir, si por ejemplo el papá tuvo cáncer de próstata, si la mamá tuvo cáncer de seno, que está relacionado científicamente con la incidencia de cáncer de próstata, si tiene un hermano además que tiene cáncer, ese es un paciente que tiene 8 veces más probabilidad de tener un cáncer que una persona que no tenga antecedentes en la familia. Doctor, rápidamente empiezan las preguntas, las inquietudes masculinas. Pregunta por aquí, voy a decir solamente el apellido. El amigo León dice que sí es cierto que orinar sentado previene problemas prostáticos, doctor. No, realmente no, eso no importa la posición en que lo haga el paciente. Eso, o sea, como usted se sienta cómodo, hay personas que se acostumbran a orinar sentado y por algunas circunstancias, por ejemplo, no mojar el baño o más comodidad y una serie de cosas, pero eso no tiene que ver absolutamente con la próstata. Lo primero, doctor, es la disfunción eréctil. ¿Qué es una disfunción eréctil? Empezando por ahí, ¿y de qué edad en adelante? Sí, la disfunción no es más que la imposibilidad de poder tener una erección y sostener una relación satisfactoria. Correcto. Tanto para el hombre como para la mujer, porque hay hombres que tienen disfunción y a veces no lo saben, porque el hecho de tener una erección y no hay una satisfacción de la pareja, entonces hay que ver qué está pasando. Entonces eso es importante también. Anteriormente pues el hombre pensaba y actuaba por sí mismo y pensando en él mismo, pero ahora se piensa diferente. En la dama, claro, es lo primero. Entonces una disfunción es cuando el hombre no puede satisfacerse y tampoco puede satisfacer a la pareja. Entonces se produce una flacidez antes de terminar y esto es lo que se llama una disfunción sexual. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que investigar en un paciente que se queje de una disfunción o de una imposibilidad? Es primero investigar causas. Hay causas que, por ejemplo, tenemos pacientes jóvenes de 25, 30 años. ¿Con disfunción eréctil? Claro. ¿De 25? De 25 y de años. 30 años. Porque son pacientes que tienen un trastorno de la circulación. Entonces, esos pacientes no van a tener un llenado satisfactorio de los cuerpos cavernosos, que son los órganos que se llenan de sangre en el momento de la erección, por un estímulo del sistema nervioso. Entonces, ese paciente que tiene ese trastorno de la circulación no va a tener una erección satisfactoria y probablemente ese paciente va a terminar en una cirugía porque no responden a medicamentos la mayoría. Wow. Entonces, eso en la historia clínica es importante para saber cuál es la causa que está produciendo la disfunción en ese paciente. Y en base al tratamiento, pues lógicamente va a depender cómo responde el paciente a los tratamientos que hay, tanto vía oral como inyectado y de terapia. Precisamente por eso ha aumentado el índice de disfunción sexual, por el estrés que se está viviendo hoy en día. Por eso ustedes ven personas con 80 años, que tienen 100, 90 años, que todavía a esa edad tenían 3 y 4 parejas y tienen 15 y 20 hijos en los campos. Porque no había ese tipo de situación que se está viviendo hoy en día. Y eso afecta de manera directa
el sistema nervioso del paciente. Cuando se dispara la adrenalina es la peor sustancia antierección. La adrenalina. La adrenalina y no es todo lo contrario, porque que sube la adrenalina, entonces... No, depende. La adrenalina, cuando es lo mismo cuando, por ejemplo, uno va caminando y le ladra un perro, para poner un ejemplo. Se acelera el corazón porque hay una liberación de adrenalina. Y el perro sigue ladrando porque le da el olor a la adrenalina. Entonces, en ese momento que sucede, cuando el hombre se pone tenso, se estresa, en el momento de la actividad, le produce eso mismo. Incluso los pacientes te dicen, bueno, yo empecé a sudar y me dio taquicardia porque se disparó ese sistema y bloquea totalmente la erección. Y probablemente este es un paciente que tiene una situación situacional, valga la redundancia, una situación ambiental, momentánea, que no es un problema sistémico. Cuando diagnosticamos este tipo de pacientes, entonces necesitamos el apoyo probablemente de un terapeuta, de un psicólogo, porque este paciente a lo mejor no necesita ni tratamiento médico, simplemente llevarlo y orientarlo en ese sentido. Muy bien. Doctor, entonces, evidentemente, el hombre, al igual que la mujer, tiene ahora una serie de ¿cómo te digo?, de métodos, de posibilidades de ayudarse en su erección, y uno de ellos es la famosa bombita. Así es, sí. ¿Cómo es el asunto de la bombita? Sí, primero que todo es importante decir, Jochi, que la bombita o ¿Por qué se llama así el implante, porque funciona como si fuera una bombita. O el implante de pene es la última opción de tratamiento. Sí. Okay. Eso es cuando el paciente no responde a medicamento, a terapia, a inyecciones intracavernosas que se usan. Entonces ya el paciente necesita pasar a este paso. Entonces, eso es importante porque muchas veces hay pacientes que, incluso en Estados Unidos, en Europa, le han puesto una prótesis que probablemente ese paciente no la necesitaba. Ese paciente respondía a medicamentos. Entonces, tenemos que agotar ese protocolo antes de proponerle una prótesis o un implante de pene. Exactamente. Entonces, cuando ya tenemos o hemos agotado ese protocolo de tratamiento en este paciente, entonces ya, bueno, pues le proponemos el implante de pene o la bombita. El término correcto es implante de pene. Implante de pene, exacto. Sí. Entonces, tenemos diferentes tipos de implante, que es el rígido y el hidráulico. Vamos a clasificarlo así para que se entienda mejor. El rígido es cuando el pene se mantiene erecto todo el tiempo. Pero, por ejemplo, tenemos un paciente con un trastorno de movilidad, de artrosis, que nos ocurre a todos o nos va a ocurrir si llegamos a cierta edad, que no puede cerrar la mano por la artrosis. Entonces, este paciente no puede manipular este tipo de prótesis. En ese paciente está indicado una prótesis rígida, que solamente él pueda colocársela hacia arriba, hacia abajo o hacia donde sea. Ese paciente se está reventando, ¿verdad? Entonces, fíjate, Jochi, esto es una prótesis rígida. O sea, esto se implanta dentro del pene, son dos. Entonces, en esos pacientes, pues hay que ofrecerle este tipo de prótesis, porque no van a poder manipular la prótesis hidráulica o la bombita. ¿Y se siente igual? Claro, el placer. La prótesis no cambia ni la sensibilidad, ni la eyaculación, ni el orgasmo, nada, absolutamente. Por un paro. O sea, el hombre sigue su función normal. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Bueno, que el que tiene una prótesis puede tener una actividad sexual cada vez que quiera. O sea, para eso no hay tiempo, que en la noche, o sea, eso es innumerable en ese sentido. Entonces, el otro implante es la bombita. Esta es la bombita que sí trabaja más fisiológicamente. ¿A qué me refiero cuando hablo de fisiológica? Que el paciente tiene una flacidez y tiene una erección cuando lo desea. Por ejemplo, y es importante hablar de esto porque cuando el paciente ve esto dice, pero ¿y todo eso? ¿Y dónde va? Eso va todo dentro del cuerpo, Y aquí está el dispositivo que cuando se activa, el paciente lo activa y ahí se produce la erección. Se produce una erección. Perdón, eso me imagino que es una cirugía para introducir todo. Claro, se hace una cirugía. ¿Y entonces dónde queda donde se maneja eso? Aquí. Sí, voy a mostrarlo ahora. Entonces, esto se llama one touch. One touch quiere decir un toque y el pene inmediatamente con el peso se pone flácido de nuevo. O sea, no está erecto constantemente como con la prótesis rígida. Por ejemplo, aquí hay una prótesis instalada ya. Si se fijan, o sea, está el escroto, los testículos y el pene. Sí. Hay una prótesis. Cuando el paciente va a tener la actividad, entonces hace esto, o sea,
el dispositivo va a quedar como si fuera un testículo. Entonces, mire, fíjate cómo se produce la erección. Entonces, como pueden ver, ahí se produce una erección total, una rigidez de un 45% como se produce a los 25 a los 30 años, que también hay diferentes tipos de erecciones. La prótesis produce una rigidez normal. Entonces, el paciente puede tener toda la actividad sexual que quiera. Cuando el paciente termina, entonces busca el dispositivo, le da un toque y el pene, con el peso del pene, entonces baja. Okay. Usted dice que el hombre puede tener la actividad sexual que quiera, o sea, cuando él quiera. Claro, cada vez. Si hay un Porque... No, perdón. O sea, no eyacula. Claro que sí. Entonces cuando eyacula termina. Sí, pero puede tener otra. Una vez mismo. No, sí, claro. O sea, que es puede continuar. ¿Eh? O sea, aquí no hay límites para que el paciente pueda tener la cantidad de actividades sexuales que desee. Ahí está, Albert. Esa es la ventaja que tiene la prótesis cuando el paciente la necesita. Ya entiendo. Doctor, con el tema que hay hoy día en la mayoría de los gimnasios, usted sabe que estamos viviendo una ola fit. Hay algunos que están utilizando algunos suplementos y hasta esteroides puntuales como testosterona, etcétera, y hacen unas mezclas de cosas. ¿Eso en algún momento le puede afectar el que estén entrando testosterona, como que eso se vaya, como que la suban, que la bajen? O sea, mira, ese es un tema muy delicado y grave realmente, porque la cantidad de pacientes jóvenes que estamos viendo en la consulta con problemas de disfunción y con problemas de esterilidad es alarmante. Porque, ¿qué pasa? Cuando el organismo recibe hormonas que no las necesita, el organismo entiende que no necesita producirlas. Y vamos a usar un término, vamos a decir llano para que se entienda, se queman los testículos. O sea, el testículo deja de funcionar automáticamente. Y este es un paciente de 20 a 25 años que hace un uso indiscriminado de esta sustancia y cuando va a la consulta ya no podemos tratarlo porque el paciente ya no produce testosterona. O sea, ha usado tantas hormonas que el organismo dice, bueno, aquí hay hormonas, yo no necesito producir. ¿Y qué hace el testículo? Se atrofia porque no está produciendo la sustancia que el organismo necesita. O sea, que es una pregunta muy interesante esa porque es un mensaje a los jóvenes que no se dejen llevar de ese abuso de sustancias que está ocurriendo en los gimnasios, porque está haciendo un daño tremendo en ese sentido. Doctor, en el país se está aplicando mucho ya este sistema de prótesis en el pene. Sí, hace ya décadas que se está usando. ¿Décadas? Sí, claro. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento todavía, y por eso estamos hoy en el mismo golpe, porque muchos pacientes ni saben que existe un implante de pene o una prótesis de pene, porque no le ha llegado la información y ustedes son un medio para llegar a la población, tanto de hombres como mujeres, que no saben que esto existe y que esto puede resolver un problema serio en la pareja. Muy bien. Bueno, vamos a ver inquietudes, doctor. Estoy hablando con el doctor Pablo Mateo, urólogo, realmente que ha venido aquí al programa en este tema tan interesante y que lógicamente ha venido a cuento a propósito de la fatiga extrema que sufre nuestro querido amigo Albert Mena. Y el país. No, Albert Mena y el país. Habla por ti. No, pero las llamadas están ahí. Vamos a ver. 809-540-1065. ¡Aló, buenas! Ocheta. Hermano. Doctor, buenas noches. Buenas. Doctor, una pregunta. ¿Ese implante o bombita se vence? O sea, ¿habría que cambiarlo con el tiempo? Buena pregunta. Una pregunta interesantísima. Buena pregunta. Esta es una prótesis, la que usamos, de Coloplast, que tiene garantía de por vida. No solamente aquí en el país, sino en cualquier parte del mundo. Cuando se le instala la prótesis al paciente, se le da un certificado que si tiene un fallo en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte, eso está garantizado. O sea que eso es de por vida prácticamente. Una bombita internacional. O sea, de por vida, muy bien. Dice que un hombre que pasa de los 55 años, doctor, estoy hablando con el doctor Pablo Mateo, que qué puede hacer para aumentar el flujo de semen. Bueno, me imagino que la cantidad de semen. Sí, lo que pasa es que hay que investigar, porque si por ejemplo es un paciente diabético, es un paciente sobrepeso, o si está consumiendo algún tipo de sustancia, probablemente no pueda tratarse. En los pacientes diabéticos incluso se puede ausentar la eyaculación por el trastorno en el sistema nervioso que produce y en el sistema circulatorio. O sea que habría que hacer una historia clínica y ver qué está pasando, o si esa es su normalidad, porque hay pacientes que tienen, o sea, cada paciente es diferente. Habría que ver si realmente es una patología o es algo normal en él. Preguntan por aquí, doctor, ¿de qué se llena la prótesis? Si es de líquido o de aire. No, de líquido.
trae un líquido especial similar a la sangre, y cuando se activa, entonces el pene se llena de ese líquido. ¿Qué tiempo dura la cirugía, doctor? Una cirugía de 40, una hora y 10 minutos más o menos. ¿Y lo despacha el mismo día? Si se hace en la mañana, se puede ir en la tarde a su casa. Es ambulatoria la cirugía. ¿Y cuándo puede comenzar ya? Después de las 4 o 6 semanas. O sea, primero te instalan en la prótesis. La prótesis. Una cirugía de por lo menos una hora. Y luego ya al mes ya ustedes pueden hacer su vida normal. Sí, vigilamos primero la cicatrización y luego de eso, a las 4 o 6 semanas, ya el paciente puede tener actividad sexual. Doctor, ¿es cierto que un 70% de la población masculina dominicana sufre de eyaculación precoz? El porcentaje es alto y también de disfunción. En algún momento el hombre sufre de una disfunción. O sea, estamos buenas. Mira, más que preguntar, lo que quiero es que se entere por boca de otra persona que lo mejor que tiene el doctor Mateo no es simplemente el vasto conocimiento que tiene, sino que es un médico con un juramento hipocrático real. De los pocos médicos que a su hora justa está en su consulta, 1:30, yo soy paciente de él, estoy sumamente complacido y agradecido de las atenciones del señor. Un aplauso al doctor Pablo Mateo. Pablo, nos comunicamos porque tiene que venir la semana que viene. Muchísimas gracias, señores, por la oportunidad. Hacía falta un urólogo en el programa. Sí, es verdad. Señores, si lo que más necesitamos es un urólogo y no lo teníamos en el programa, ya lo tenemos. Doctor, una pregunta más, doctor. Y ya no.